Bueno, el día de hoy a mí me tocó compartir el discipulado en relación a el poder del perdón en el ministerio. Ese va a ser nuestro tema. Si me acompañan, por favor, a la carta de Filemón, en el capítulo 1, versículos 15 al 17. Cuando lo tenga, dice amén. Filemón, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Capítulo 1, bueno, no tiene capítulo de Filemón, tiene un único, versículos 15 al 17. Sí, y si por favor, todos podemos leer aquí desde la pantalla, así todos juntos, que se oiga así parejito, por favor. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Amén. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, que nuestros hermanos puedan venir, Señor, el día de hoy a tu casa, Señor, y porque eres tú, Señor, hablando a través, Dios, de la vida de tus siervos a la vida de mis hermanos, Dios. Te pedimos que este tiempo sea de bendición y que puedas hablar, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Voy a hacer una pregunta hacia el aire. ¿Quién es la persona más importante para usted? En la persona en la que usted confía más, quien más se refugia en su vida. ¿Alguien? ¿Quién sea? Pero en este caso una persona, mamá, papá, hermano, ¿alguien? ¿Hermana? ¿Su qué? ¿Su hermana? ¿Alguien más? ¿Su hermana? ¿Su hija? Incluso puede ser su hija, la hermana Marcela. ¿En su hermano? Ajá. Y algunos pueden ser, si son hijos, a lo mejor en su papá o incluso en algún amigo. Acompáñenme a imaginar la siguiente escena. En este caso me decían mi hermana, mi amigo, mi papá, mi hijo, la persona en la que más confías, en quien te apoyas cuando las cosas van mal o los problemas parecen sobrepasarte, de pronto te agrede y habla mal de ti. Se va de la casa, o si por ejemplo eres algún ministro y tú te recargas en ciertas personas, esa persona se va de la iglesia. En el momento causa dolor, sí causa dolor y te duele mucho y dices, ¿cómo pudo haberme hecho esto? No, pero con el tiempo, pasa el tiempo y aprendes a sobrellevarlo, aprendes a vivir con ello. Pero el día en que menos lo esperas, esa persona vuelve a aparecer. Está ahí frente a tu puerta, de repente te la encuentras en algún café y quiere hablar contigo. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu expresión? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Crees que es algo difícil de manejar? Bueno, eso dice la hermana Lulú, pero la mayoría a lo mejor cómo reaccionamos. Ahora que ya te vi, ahorita me las voy a cobrar, ¿no? Y te hago lo que tú me hiciste, ¿no? Bueno, este es el mismo caso de la carta a Filemón. La epístola de Filemón es considerada una de las cartas más pequeñas que Pablo escribió, pero que además llevaban un enfoque bastante personal. Es de las pocas cartas de Pablo que están dirigidas específicamente para alguien, en este caso es Filemón. Se muestra en esta carta al apóstol Pablo escribiendo una carta a Filemón sobre una persona llamada Onésimo, un esclavo que huye de su amo y en su huida se encuentra con Pablo. Dios usa la vida del apóstol para transformar a Onésimo y convertirlo de un fugitivo a un hermano. Así que tenemos aquí dos historias que se cruzan, dos puntos de vista de ver la historia. Cuando tú eres Onésimo, pero también cuando tú eres Filemón. Y vamos a abordar los dos por partes separadas. El primer punto de este mensaje es Onésimo, el inútil más útil.
Alguien que pueda leer, por favor, Filemón, el capítulo 1, pero ahora los versículos 10 al 14. Sí. Amén. En esa versión dice, te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo, para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo seguía preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, llegamos siendo inútiles. Hay personas que a lo mejor, como el pastor decía, vengo de un contexto donde son drogas, adicciones, pero también hay personas que Dios les rescató de un ambiente a lo mejor preparados. Personas que tenían algún título o que incluso a lo mejor se desempeñaban en el ámbito profesional. Y entonces tú llegas con tus credenciales con Dios, decirle, mira, estas son mis habilidades. Mi mamá y yo últimamente nos gusta ver series como coreanas, son series coreanas, y hay una en específico donde se supone que es una chica que antes así venía de la élite y era muy riquilla y todo eso, y termina en un pueblito. Entonces la chava está como que buscando adaptarse y todo eso, y según va y quiere comprar una casa, y llega el protagonista y él es el que le vende la casa. Entonces después ella va al café y ahí está trabajando otra vez el cuate. Y entonces va no sé de qué lugar y lo vuelve a ver trabajando ahí, y ella se saca de onda y le dice así como que, bueno, ¿y tú por qué estás en todos lados, no? Entonces él agarra y saca así como que un bonche de credenciales y le dice, es que yo soy plomero y no sé qué. O sea, era todólogo, hacía de todo. Y a veces así nos presentamos con Dios. Es que yo soy músico en la alabanza y yo canto y también soy maestro en la escuela bíblica y enseño y esto y esto y esto. Y Dios te dice, tus talentos son como nada para mí. Llegamos y ofrecemos nuestras ideas, nuestras capacidades y habilidades que para Dios son innecesarias. Creemos que Dios a veces nos necesita para poder manifestarse, pero realmente Dios puede agarrar a quien sea y con esa persona puede manifestarse, o incluso si no hubiera alguien aquí, Dios también puede manifestarse. Pero Dios es grande en misericordia y nos capacita y transforma para glorificarse en nuestras vidas. Vamos a 2 de Timoteo 3:17. Ajá. Otra versión dice, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Esto es justamente lo que Dios hace en la vida de Onésimo. El nombre Onésimo, por si usted no lo conoce o no lo ha meditado, su significado es provechoso. Era una persona que provee, que es útil, que es capaz para realizar una tarea. Y entonces aquí se introduce un juego de palabras. Quien era provechoso se convierte en alguien inútil para volver a ser otra vez útil. Onésimo, su nombre significa provechoso, se vuelve un esclavo que huye de su amo, que termina en la cárcel para ser encontrado por Dios en la cárcel, para después convertirse en un siervo de Dios. Y en este sencillo pasaje encontramos 3 pasos del llamado al ministerio. El primero se llama la exploración, extracción y trituración.
Esto lo encontramos en el versículo 10 del capítulo 1 de Filemón, que dice: te ruego por mi hijo Onésimo, que es fruto de mis prisiones. ¿Alguna vez usted ha estado interesado en cómo se extrae el petróleo de la tierra o ha escuchado alguna vez cómo se extrae el petróleo? ¿No? Bueno, una de las cosas que hay que agradecerle a Dios de este tiempo es que le dio la capacidad a la gente de crear a ChatGPT y entonces ahí a través de eso pude descubrir cómo se realiza el proceso de extracción de petróleo. En primer lugar, se busca determinar la ubicación de los yacimientos de petróleo mediante estudios geológicos. Los expertos dicen que cuando está encontrando petróleo se hacen unas formaciones rocosas por dentro del subsuelo y eso permite identificar si el lugar es propicio para desarrollarse este mineral. Se realiza también un proceso llamado sísmica de reflexión, que consiste en enviar ondas al subsuelo y estas rebotan hacia arriba y te muestran así como que un lugar donde es propicio este mineral, o bien se hace una perforación exploratoria. Las personas están perforando y a ver si ubican el petróleo. Luego de esto, se realiza un diseño para saber qué pozo van a ocupar para la extracción. Yo no sabía, pero se ocupan pozos ya sean horizontales, verticales o creo que incluso de barras como para ir sacando el petróleo. Ya hecha la perforación, se emplean torres que permiten perforar para llegar al yacimiento. Y una vez esto, si el petróleo tiene una buena presión, sube hacia arriba. Pero si no es así, tienes que echarle agua, tienes que ocupar bombas de presión para que suba el petróleo y entonces lo puedas extraer. Y ya que lo extrajiste, tienen que limpiarlo de sedimentos, de toda aquella basura que puede salir del mar. Eso es lo mismo que pasa en nuestra vida. Dios nos encuentra y estamos hasta dentro del subsuelo, estamos perdidos, estamos escondidos a lo mejor incluso de la misma sociedad. Y entonces Dios lo que va haciendo es va preparando su camino, te va poniendo personas y te va extrayendo así poco a poco. Y ya una vez que Él ya te sacó de esa condición, Él te va puliendo, te va limpiando de toda aquella inmundicia que tú antes tenías. ¿Para qué? Para dejarte por fin como un recurso que es muy valioso. Dios es el experto en buscar lo que para muchos ya es un caso perdido. Muchas personas ven, por ejemplo, a alguna persona en la calle en situaciones de marginación y aparentemente tú puedes decir, no, pues esa persona ya en la vida ya le fue mal. Bueno, Dios tiene la capacidad de convertir a alguien así en un siervo suyo. Onésimo estaba en prisión y es en medio de aquella encrucijada que entra en escena el Señor y usa la vida de Pablo para rescatarlo. Yo nunca he estado en la cárcel, pero quienes han estado dicen que no es un lugar precisamente agradable en donde quieras pasar tus días. Onésimo se encontraba ahí, ¿se lo mereciera? Tal vez sí, porque a lo mejor le robó a su amo. El punto es que estaba ahí y es en medio de ese momento que tú puedes decir, Dios, ¿dónde estás? Que de repente hace presencia a Dios a través de la vida de Pablo y lo convierte y se vuelve una persona diferente. El Salmo 32:8 dice, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. En el libro de Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Hay un apartado que te pregunta, ¿por qué Dios permite que a lo mejor yo experimente consecuencias del pecado si sabe que son dolorosas? Y te pone esta ilustración. ¿Quién de aquí son padres? Cuando su hijo era pequeño y a lo mejor se quería ir el niño a correr por la calle y entonces pasaban los autos, ¿usted le llamaba la atención? ¿Sí, hermana? Sí, yo creo que es como lo lógico, ¿no? Llamarle la atención. Y a veces incluso hasta le puedes dar una nalgada o un castigo físico para que entienda que no tiene que irse corriendo por la calle. ¿Por qué? Porque todo padre que ame a su hijo va a saber que el dolor de una nalgada no se compara nunca al dolor de que lo aplaste un tráiler o un carro. Entonces es lo mismo con Dios. Dios va a permitir que experimentes un poco de dolor en tu vida
porque Él no va a dejar que experimentes por completo el dolor del pecado. A veces decimos, es que Dios es tan injusto conmigo y yo soy el que más sufre. Pero realmente, si Dios dejara caer todo el peso del pecado, de las consecuencias que nos merecemos, híjole, hermano, realmente entonces valoraríamos que muchas veces Dios nos saca de muchos problemas cuando nosotros no lo merecíamos. Romanos 8:20 al 21 dice: todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Pero al mundo le queda todavía la esperanza de ser liberado para su destrucción. Tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Dios permite estas cosas no porque sea malo, sino porque es lamentable, pero hasta que te caes, hasta que te duele, aprendes que las cosas no tienen que ser así. Entonces fue lo mismo con Onésimo. Es hasta que cae en lo más bajo de su vida que entonces Dios sí puede decir, ahora sí estás listo para aceptar mi mensaje, para que yo te pueda rescatar. Onésimo pasa de ser roto a comprender que Dios lo amaba y que incluso en esa situación Dios estaba presente y no lo había dejado. El segundo punto se llama separación, purificación y refinación. Esto se encuentra en el versículo 11 del capítulo de Filemón. En otro tiempo, él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Alguien que busque, por favor, Primera de Pedro 1, 13 al 16. Que no sean los pastores, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 y 16. Esa versión dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Cristo Jesús sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Cuando llegamos al ministerio, muchas veces algunas personas, incluido yo, creemos que así como que no, Dios ya me rescató, ya estoy listo para que me pongan a servir en la alabanza o en el grupo de maestros o para predicar, ¿por qué no? Si tengo muchas cosas que decir de mi testimonio. Bueno, Dios no puede ponernos en un cargo aunque estemos preparados para dicho ministerio. En la Biblia, los levitas comenzaban a servir hasta la edad de 25 años. Jesús inicia su ministerio hasta los 30 años y Moisés inicia su ministerio hasta los 80 años. Y no fueron necesariamente ministerios largos. Jesús duró nada más 3 años en su ministerio. Tuvo que esperar 30 años para empezar y solamente duró 3. Uno de mis más grandes sueños siempre ha sido tocar el violín. Entonces, gracias a Dios, Él me permitió como adquirir uno pequeño. Y entonces yo ya lo vi y dije, no, ahorita yo ya voy a empezar a tocar bien padre y se va a ir súper genial. Nunca me explicaron que el violín tiene su ciencia. Primero lo tienes que armar y se me caían a cada rato las cuerdas, se zafaban el puente, o sea, era un caos. Ya armado, ahora afínalo. No, hermanos, de verdad pasamos casi 2 horas tratando de afinar el instrumento y no se podía. Y una vez de eso, que le tienes que preparar el arco para que suene, y yo ya estaba lista con mi instrumento y todo, y le rasco y nada, no sonó nada. Entonces,
Ya después mi mamá me dijo, es que todo lleva su ciencia. Primero tienes que aprender a agarrar el arco, luego tienes que aprender a afinar el violín, tienes que aprender a rasgarle bien y ahora sí empieza a salir el sonido, pero todavía no puedes tocar una melodía. Cuando estás aprendiendo a lo mejor algún idioma, no te avientan luego a hablar en inglés, por ejemplo. Tienes que ir con la gramática básica, conocer los verbos, los pronombres, los adjetivos, todo eso. Incluso cuando quieres hacer un viaje, no vas luego al lugar donde tienes que ir. Preparas y anticipas. Es lo mismo con Dios. Dios se está preparando, no te puede aventar luego al ministerio porque sabe que no vas a poder. Entonces, no nos quejemos, hermano, cuando es que ya llevo 5 años aquí sentado y el pastor no me pone al frente a predicar o no me pone en la alabanza, porque también Dios ve el corazón con el que lo vas a hacer. ¿Por qué quieres ese ministerio? ¿Qué es lo que buscas de ese ministerio? ¿Que te vean? Que a lo mejor me reconozcan que yo canto muy bien y sin mí casi los músicos, la música no saldría. ¿O realmente quieres estar en ese ministerio porque quieres servir a Dios y porque quieres ser usado por Él? Hay tiempos de aparente pausa en nuestra vida donde Dios usa ese tiempo para trabajar en nosotros. Justamente también llegó a mi vida un libro que se llama Dios, ¿dónde estás? Porque yo soy una persona muy impaciente, hermanos. Yo decía, es que yo voy y oro y voy y leo mi Biblia y Dios no hace nada en mi vida. Y entonces en el libro decía, muchas veces nuestras oraciones no es que estén mal, pero muchas veces solo reflejan el yo. Dios, te pido que me uses para esto. Y Dios, te pido que tú seas ayudándome en esta situación. Incluso el autor decía, Dios, yo quiero que tú me uses para llegar a más personas en la radio y no sé qué. Y Dios le dice, sí, está bien, o sea, está perfecto lo que me estás pidiendo. Pero ¿qué va a pasar si yo te contesto que no? ¿Qué va a pasar si te digo que a lo mejor tus ganancias no van a ser lo que tú esperas o que a lo mejor no es como tú quieres? ¿De verdad vas a seguir ahí en el ministerio? ¿Vas a seguir orando? ¿Vas a seguir aferrándote? ¿O te vas a apartar porque no te respondí lo que tú querías? Eso es lo que Dios hace. En esos tiempos de aparente desierto, de aparente silencio, donde no vemos la mano de Dios, donde decimos, Dios, ¿qué está pasando? Ahí es cuando Dios más nos prueba para transformarnos en odres nuevos, porque Él no puede derramar su gracia en algo que ya es viejo y que está roto. Él necesita prepararnos otra vez para poder derramar nuevamente de su espíritu y poder ser usados. Así que dejemos de quejarnos por el lugar en el que estamos y aprendemos a agradecer a Dios porque Él nos está purificando y refinando para ser utilizados por Él. El punto número 3 es utilización. Esto se encuentra en los versículos 12 y 13. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera, en mis prisiones por el evangelio en lugar del tuyo. ¿Alguien que pueda buscar igual Jeremías 29:11? (29:11) Así es. Otra versión dice, mis planes para ustedes yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Muchas veces lo que nosotros formulamos en nuestra cabecita dista mucho de lo que Dios nos ha preparado. Nosotros creemos que a lo mejor ya me subo a tocar en el piano y entonces Dios va a derramar de su esencia y su poder y voy a ministrar a la iglesia y los hermanos van a salir diciéndome que qué bendición la alabanza que tocamos el día de hoy. Y a veces Dios hace todo lo contrario y entonces resulta que volteas a ver al que dirige y el que dirige no entra y tú estás así como que
ya hay que iniciar, ¿no? Y entonces de repente el del teclado da mal un teclazo ahí y se oye horrible y espantoso. Porque lo que nosotros creemos que va a salir, muchas veces termina siendo completamente lo opuesto. Porque Dios ahí es cuando te dice, no es por tus capacidades, no es por la planificación previa que tú hayas hecho. Tú puedes planear, tú puedes estar previendo todo lo que a lo mejor puede salir mal, pero al final quien termina decidiendo cómo va a salir es Dios. Cuando somos obedientes, Dios prepara el camino para respaldar su voluntad, pero ello requiere valentía, decisión y obediencia. Cuando Pablo regresa a Onésimo con Filemón, no estaba seguro de cuál iba a ser la reacción de Filemón para con Onésimo. Requería de valentía por parte de Onésimo el regresar. Él pudo haber dicho, no, yo ya no regreso a ese lugar, me voy a otra iglesia porque ya sé que lo que hice estuvo mal y entonces yo no quiero que me anden viendo con caras los hermanos. No, me voy a otra iglesia. Requería de mucha valentía el enfrentarse con Filemón. También requería de obediencia, porque a lo mejor Pablo iba a seguir en la cárcel y Onésimo podía regresar y decirle después, sí fui y hablé con Filemón y ya está todo bien, pero no iba a saber realmente si fue así. Requería de obediencia porque es en la obediencia que Dios nos respalda y que nos ayuda a que las cosas puedan salir adelante. Entonces nada más es lo último que vamos a ver en relación a Onésimo. Necesitamos ser valientes, decididos y obedientes para que Dios nos pueda usar en algún ministerio, sea el que sea. El punto número 2 de la predicación es Filemón, el perjudicado compasivo. Ya vimos que Dios tiene poder para transformar la vida de aquellos que vienen de lo vil y lo menospreciado para convertirlos en una criatura nueva. Pero ¿qué pasa ahora con la otra parte? Con la parte perjudicada, con la parte que fue dañada por nuestras acciones. Filemón era un creyente que residía en Colosas. De hecho, Filemón está apegada a la carta del libro de Colosenses, porque Filemón se cree que residía en esa iglesia, Colosenses, y era miembro de dicha iglesia. Incluso podemos suponer que era un hombre acomodado y de élite, que era líder o anciano de dicha iglesia. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 de este capítulo dice, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Podemos suponer, dicen los expertos, que Filemón era colaborador con Pablo, que a lo mejor ellos trabajaban cercanamente en dicha iglesia. No era cualquier persona a la que había ofendido a lo mejor Onésimo, era un líder de la iglesia. Y entonces, Pablo no le está pidiendo cualquier cosa, le está pidiendo recibir a una persona que le ha perjudicado en gran manera. Y si yo hubiera sido Filemón, la verdad yo lo hubiera corrido en cuanto lo hubiera visto en mi casa, porque no es algo fácil lo que le estaba pidiendo. Era perdonar a una persona que no solo había sido desagradecida por el trato que se le había dado. Yo creo que si Filemón era un amo cristiano, no trataba mal a Onésimo. Pero también él estaba pidiendo recibir una persona que incluso se había aprovechado de su confianza. No sabemos si Onésimo cuando salió se llevó algo de su casa. Entonces también volvemos a encontrar otros 3 puntos sobre el ministerio. El primero es un fin más alto. Se encuentra en el versículo 15. Dice, tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. Alguien que busque Isaías 55, 8 al 9. Isaías capítulo 55, 8 al 9. Es
es un versículo que incluso hemos aprendido desde que estamos pequeños, ¿no? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y yo sé que como la altura de los cielos, así son de grandes mis pensamientos, ¿no? Filemón pudo haberse molestado por el costo de la ausencia de su siervo. En ese tiempo, el que tú tuvieras un esclavo te ayudaba en el sentido de, no sé, a lo mejor Onésimo se dedicaba a las labores de la casa, limpiaba todo, iba por los mandados, yo qué sé. Pero ¿le costó dinero? Sí, le costó dinero porque ya no tenía alguien que hiciera todo lo que hacía su siervo. Sin embargo, Dios había conducido todo lo malo del fugitivo para orientarlo y permitió el mal para conducirlo a un bien mayor. Nuevamente, retomando el libro de Si Dios es bueno porque existe el mal, se nos dice que las tragedias no están diseñadas para ver el pecado de otros, sino el nuestro. Muchas veces cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos ofende, nos podemos sentir mal, pero también Dios ahí nos muestra la parte de qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Cuando pasó una situación en mi grupo de amigos durante la prepa, yo estaba pero bien enojada, hermano, de verdad que estaba bien enojada y lo que yo más quería es casi que Dios les tirara rayos encima a esas personas. De verdad, estaba muy enojada. Pero entonces Dios me hizo entender y me mostró y me dijo, es que el problema, tú hiciste de esas personas un ídolo. Y entonces ya cuando Vania tenía problemas, cuando Vania se sentía mal, ¿a quién recurría? A esas personas. Entonces, las situaciones que muchas veces atravesamos están diseñadas para demostrar también el pecado que nosotros seguimos trayendo consigo. Sí, la otra persona te lastimó, la otra persona fue infiel, está bien. Pero tú también, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te conduciste incluso en esa situación? ¿Lo hiciste como Jesús? Cuando Judas lo traicionó, ¿lo perdonaste inmediatamente o sigues acumulando rencor dentro de tu corazón? Porque eso también es pecado y Dios dice que para Él no existe ni pecado chico ni pecado grande. Ambos son pecado y ambos muestran la esencia de cada una de las personas. Podemos pensar que lo que se nos hizo fue sumamente grave y doloroso, pero al compararlo con lo que nosotros hicimos contra nuestro Señor, realmente no hemos sufrido nada. Antes de que nosotros conociéramos a Jesús, éramos ladrones, éramos mentirosos, éramos infieles, éramos traicioneros. Ya que Dios nos transforma, lo seguimos siendo. ¿Cuántas veces nosotros le prometemos a Dios, voy a estar ahí en la iglesia temprano los domingos, yo voy a ser, es más, el que abra la iglesia y limpie las sillas? Y entonces Dios dice, ¿qué onda? ¿Dónde estabas? Seguimos siendo infieles y seguimos fallando, pero Dios nos sigue perdonando y es cuando tú dices, entonces, ¿por qué tú no puedes perdonar a esa persona? Es nuestro deber como líderes, como servidores, el ser capaz de despojarnos de nuestro orgullo y decir como dijo nuestro Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El hecho de que muchas veces nosotros digas, yo soy el que más he sufrido, el que más le han hecho, es también un orgullo de decir, no reconocen que yo soy la persona que más ha sufrido. Y entonces está mal tanto el extremo de decir, sin mí Dios no podría bendecir a esta iglesia, de también decir casi no merezco que me den este ministerio. No, simplemente es identificar si Dios te ha usado para algo, que sepas por qué estás ahí, pero que también entiendas que incluso si Dios te quiere quitar, Él puede usar a cualquier persona. Entonces es aprender a perdonar y también a dejar nuestro orgullo herido de un lado para que Dios pueda ministrar a su iglesia. El punto número 2 dice, hermanos en Cristo con el mismo trato. Esto está en el versículo 16. No ya como a un esclavo, sino como a alguien más que a un esclavo, como a un hermano amado de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le recuerda a Filemón que Onésimo ya no solamente es su hermano en la carne. ¿Por qué decimos que su hermano en la carne? Cuando un esclavo era comprado por un amo, ese esclavo podía vivir bajo la casa de su señor,
si profesaban la misma religión. Entonces le está diciendo, ya no solo es tu hermano en la carne, en el sentido de que va a vivir contigo, porque los dos creen en el Señor, sino que también es tu hermano en Cristo, desde el momento que aceptó a Jesús en su corazón. Esto expresa la relación que como creyentes tenemos como Jesús y la posición que alcanzamos en Él por gracia. Nosotros no merecíamos estar aquí en presencia del Señor. Es gracias a su misericordia y a su infinita bondad que Él nos permite participar y ser colaboradores de esto, pero realmente ni el pastor, ni Vania, ni nadie de los que están aquí como servidores merecían ese lugar, el de estar aquí frente a su congregación. Es gracias a Dios y a que así le plació que Él nos permite ser colaboradores, y es por eso que como colaboradores debemos considerar al Señor como igual que un hermano, pero también a aquellos que nos han ofendido. Porque a lo mejor tú piensas, es que esa persona no cambia y parece que es una desagradecida con todo lo que hizo Dios por su vida. Pero imagínate, hermano, tú estás viendo solamente esa parte, pero no estás viendo al alma que se va a perder si él no reconoce que lo que está haciendo está en contra de Dios. Tú no estás viendo esa alma que puede ir al infierno si no se le vuelve a encaminar otra vez en el camino. Y el último punto de esta prédica es actuando como colaboradores de Cristo, en el versículo 17 del capítulo 1 de Filemón. Así que si me consideras tu hermano y compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. Hermana Caro, que hace mucho rato quiere participar, si me ayuda a buscar Mateo 25:40, por favor. Mateo 25:40. Amén. Esta versión dice, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Pablo aboga a la relación que tiene con Filemón de decir que debido a su compañerismo, él debe actuar conforme a esa relación. Si nosotros somos colaboradores y compañeros con Jesús, debemos actuar de la misma manera que él actuaba. Y él perdonaba a los que lo ofendían. No los perdonaba en el sentido de decir, bueno, está bien, como yo soy muy santo y soy muy bueno, te extiendo mi cetro y te perdono. No, su perdón era genuino. Era de un amor diferente al que nosotros podemos tener para esa persona. No lo solapaba. No le permitía seguir pecando bajo su presencia. Cuando llega la mujer que estaba en adulterio, Jesús la perdona, pero le dice, vete y no peques más. Es un amor que no lo solapa, no es, ay, no te preocupes, es que los hermanos de la iglesia no te entienden. No, arrepiéntete porque lo que estás haciendo te va a llevar a un destino sin Dios. Pero cuando esa persona se arrepentía, él la volvía a recibir, la volvía a restaurar. Cuando Pedro le niega, Jesús va y lo restaura. No lo deja en esa situación de decir, a ver cómo te las arreglas ahora tú, Pedro. No, lo vuelve, lo busca y lo restaura. Y es cuando demuestra ese amor en esa persona. Así tenemos que ser como Jesús. Nosotros no perdonamos a la persona porque se lo merezca o no. Lo hacemos porque Cristo nos perdonó primero a nosotros y porque ahora somos colaboradores suyos. Nosotros no merecíamos el perdón de pecados, porque lo que hemos hecho ha lastimado también a otras personas. Pero Cristo tuvo esa misericordia de decir, está bien, te perdono, y ahora es nuestro deber también el aprender a perdonar a los demás. Nuestro Señor aboga para que nosotros hagamos lo que Él hizo ya primero, perdonar el pecado de otro. La historia no nos dice cómo termina la vida de Filemón y de Onésimo, pero supongo que tanto Filemón como Onésimo hicieron su parte. Supongo que Onésimo regresó a la casa de Filemón y se sometió a su servicio.
Y supongo también que Filemón trató de distinta manera a Onésimo. A lo mejor sí, en la relación jerárquica seguían siendo amo y siervo, pero ya Filemón, su trato para con su siervo era diferente. Ya no solamente era el pedirle porque era su sirviente, ya lo veía como su hermano. Es lo mismo para nosotros. Perdonamos porque la persona, porque Dios lo demanda de nosotros, porque es un alma a la que estamos perdonando. Porque en algún momento nosotros también fallamos en Dios y Él no nos ha demandado nada. Incluso estando aquí en el ministerio, ¿cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces a lo mejor yo he dicho, yo voy a estar ahí buscando de tu nombre, voy a estar en oración, y realmente lo he hecho y Dios no me ha demandado eso? No me ha señalado ni me ha dicho, tú me prometiste algo y no lo has cumplido. No, Él me ha perdonado muchas veces. Entonces, ¿por qué yo no debería hacer lo mismo con esa persona que me lastimó? Si eres la persona a la que perjudicaron, tú vas a perdonar no por esa persona, sino por Dios. Porque vas a ver en esa persona la figura de Dios y un alma que necesita ser transformada. Y si eres la persona que falló, se debe notar un cambio en tu vida. Onésimo no regresó a ser lo que era antes de su conversión. No se nos dice que Onésimo regresó y otra vez se fue de la casa de de Filemón. Él cambió. Si tú fallaste y sigues en la misma condición, perdóname mi hermano, pero entonces tú no has conocido a Dios. Porque quien conoce verdaderamente a Dios, hay un cambio en su vida, se nota. No regresas a lo que eras antes. Tienes un estilo de vida diferente. Sí, batallas con cosas, sí, porque todos batallamos. Pero buscas hacerlo en una medida diferente. Con la pastora en el grupo de jóvenes estamos viendo un libro de adicciones y ahí te dice que muchas veces las personas persisten en su adicción porque realmente no quieren cambiar, porque implica un compromiso el estar aquí en este ministerio. Las chicas que están ahorita preparándose para la alabanza se los pueden decir. Ellas a lo mejor pensaban, pues nada más es pararse y cantar y leer unas hojitas y ahí ya sale bien rápido. Implica un compromiso. Implica una dedicación y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a aceptar dicho compromiso. Entonces, tanto Filemón como Onésimo nos muestran dos cambios radicales que muchas veces nos hacen falta en nuestra vida. El primero, que nunca regresó a ser lo que era antes, que sí se notó un cambio, que sí se vio que Dios trabajó en su vida. Y el segundo, que incluso siendo perjudicados podemos aprender a perdonar a los demás. Una cualidad de un verdadero siervo es el perdón. Y nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos que a pesar de que sus amigos le fallaron, Él nunca dejó de amarlos. Por eso, si a lo mejor tú sabes que algún hermano falló en esta iglesia, tú vas, lo buscas, lo confrontas en el sentido de decir lo que estás haciendo, tu forma de vida no es grata ante Dios. Pero también si esa persona quiere y lo acepta, tú lo vas encaminando nuevamente con amor a que regrese otra vez a casa. Quiero concluir únicamente recordando una de las cualidades del amor que menciona 1 Corintios 13:5. El amor no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa y no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Y si pueden pasar de este lado los chicos de